Drew Strait ha sido uno de mis profesores en el seminario. Algunos de ustedes saben que estoy estudiando en el seminario. Les cuento que me gradúo este año. ¡Yay! I graduate this year. Drew Strait es uno de esos. Santos le va a interpretar. Drew Strait tiene un doctorado en filosofía. Él es uno de los profesores con un entusiasmo contagioso. Yo lo he tenido como profesor 2 veces. La última clase que tomé con él fue sobre el libro de Apocalipsis y anhelaba cada semana que llegara el momento de la clase, porque es uno de esos profesores que la palabra de Dios vive dentro de él. Y mi hija y yo estudiamos en la misma clase y las dos teníamos el mismo entusiasmo. Él es un teólogo, ha sido pastor, es un animador teológico de las Escrituras. Busca conectar los puntos entre el discipulado radical de los primeros cristianos y las maneras en que los seguidores de Jesús pueden desafiar el imperio y sus teologías de opresión en el día de hoy. La pasión de Drew por la misión de la Iglesia de construir la paz lo ha llevado a diversos contextos ministeriales, incluyendo la ayuda humanitaria con refugiados haitianos en la República Dominicana, un puesto de pastor interino en la Iglesia Comunitaria Living Water en Chicago, y su servicio como anciano en la Hermandad de Paz, Peace Fellowship, en Washington, D.C. Antes de él unirse al seminario en el cual yo estudio, enseñó Nuevo Testamento durante 5 años en el Instituto Ecuménico St. Mary en la ciudad de Baltimore, en Maryland. Denle una bienvenida, así como lo hacemos los latinos. Welcome, Drew. Let me pray for you. Thank you. Oremos. Padre, te pedimos que en esta mañana tú bendigas a mi hermano Drew. Señor, que lo que él ha preparado, lo que él ha dado su vida para hacer, Señor, el ánimo, Señor, y la pasión que él está sintiendo, Señor, te pido que eso se transmita a cada uno de nosotros, que tú hables a través de la voz de él, que tu espíritu permanezca en él, Señor, y que tu palabra, Señor, se siembre en nuestros corazones y dé fruto. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Blessings, Thank you Pastor. so much. The peace of Christ to each of you. La paz de Cristo sea con todos vosotros. It is such an honor to worship with you all today. Es un honor de poder alabar con vosotros hoy. For full disclosure, I did not grow up in the historic Peace Church tradition. Como divulgación completa, yo no crecí en una iglesia pacífica por tradición. In the family that I grew up in, pledging allegiance to God and country were sacred things to do. En la familia, núcleo familiar donde yo nací, a dar lealtad a Dios y al país era algo sagrado que hacíamos. In fact, I'm confident that I would have created more conflict in my family by questioning the integrity of the U.S. military than the divinity of Jesus. Creo y que estoy confiado de que si yo hubiera creado algún conflicto en mi familia si yo cuestionaba la integridad del militar estadounidense sobre la divinidad de Jesús. Like millions of my fellow Americans, I was taught from a very young age that pledging allegiance to the United States is a sacred thing to do. Como millones de mis colegas estadounidenses, yo creo que yo fui enseñado de mostrar la lealtad a la bandera de los Estados Unidos desde una edad temprana. It wasn't until the terror attacks on September 11th, 2001 that my identity as a Christian began to diverge from zealous and uncritical nationalism. Y no fue sino hasta el atentado del 911 cuando mi identidad como cristiano comenzó a tomar una ferviente y de una manera nacionalista ferviente y no crítico.
What I remember most vividly is the morning of March 20th, 2003, when America preemptively lit the skies with its military might to crush the Saddam Hussein regime in Iraq through its shock and awe campaign. Lo que yo recuerdo de manera viviente fue la mañana del 20 de marzo de 2003, cuando el militar estadounidense alumbró los cielos de Irak para poder derrotar a Saddam Hussein, y eso causó ¿cómo se diría? Una campaña de shock, de estado de shock. Even thousands of miles away, the shock and awe felt real as news anchors strapped on military gear to ride in tanks and film the spectacle. Y aun que estábamos miles de millas de allí, ese asombro se sintió ver esos periodistas que se ponían sus chalecos militares y se montaban en esos tanques para filmar el espectáculo. I watched from my youth pastor's house where, to my disbelief, my beloved pastor and closest Christian friends cheered with joy as the Iraqi night sky lit up with balls of fire, sparks, and smoke, signaling the death of strangers beneath the rubble. Y yo miraba cuando estaba en la casa del pastor de jóvenes, que era también mi amigo, y amigos que estábamos allí, cómo ellos gritaban de gozo cuando miraban que ese cielo se alumbraba y se llenaba de humo, señalando la muerte de esos extranjeros bajo todos esos escombros. The celebrated spectacle led to the mutilation of over 200,000 innocent civilians, including entire Christian Chaldean communities. Y esas celebraciones, espectáculos de celebración que hubo allí, se miraba como más de 200,000 civiles inocentes, al igual que comunidades cristianas caldeas. I come back to this moment often in my research as a New Testament professor. Y vuelvo a ese momento cada vez cuando hago mis investigaciones del Nuevo Testamento como profesor. For the next 2 years, I reread the Gospels with an eye toward what the teachings of Jesus mean for life in this world rather than in just the world to come in the afterlife. En los próximos 2 años yo leía nuevamente los evangelios y ponía detalladamente las enseñanzas de Jesús, qué es lo que quería decir, el significado en la vida en este mundo en lugar del mundo venidero. This ultimately led me to Anabaptism into Living Water Community Church in Chicago, which is a part of the Mennonite Church USA. Y esto me llevó al final al anabautismo de la iglesia Living Water, la comunidad en Chicago, que es parte de la Mennonite USA. As I dug deeper into my newfound Anabaptist faith, I was delighted to learn that Jesus is the center of gravity among Anabaptists. Y mientras me profundizaba más en haber encontrado esta nueva fe con los anabautistas, me dio gozo saber que Jesús era el centro de gravedad entre muchos anabautistas. This also means that the teachings of Jesus matter for how we think about our ethics, including questions of war, oppression, and neighborly love. Eso también incluye que las enseñanzas de Jesús importan como una manera ética, incluyendo cuestionando la guerra, opresión y el amor al prójimo. This emphasis on following Jesus in the here and now is important because, as I learned the hard way, not all Christians believe that the way of Jesus or the teachings of Jesus are meant to be lived out in this life. Y esto enfatiza más al seguir lo que hoy en día, como Jesús es importante, porque también aprendí la manera difícil de que no todos los cristianos creen las enseñanzas de Jesús como uno debe vivir su vida. For example, Por ejemplo, some Christians think Jesus' teaching is only meant as a spiritual, inward disposition rather than an embodied way of life. muchos cristianos piensan que las enseñanzas de Jesús significan más bien una disposición interna espiritual en lugar de cómo incorporarlas a la vida, a una manera de vivir. Others suggest that the teachings of Jesus are only meant for priests and pastors to live out. Y otros piensan que las enseñanzas de Jesús son para que los pastores y los sacerdotes vivan así de esa manera. The famous reformer named Martin Luther El reformista famoso Martín Lutero argued that Jesus' teaching is just meant to make us feel guilty for our sin. que las enseñanzas de él eran de que simplemente las enseñanzas de Jesús era para hacernos sentirnos culpables por nuestros pecados. He said, quote unquote, it's just an impossible ideal. We can't possibly live into these teachings. Entre comillas, diciendo esto es imposible de vivir en estos tipos de ideas. Another famous New Testament scholar named Albert Schweitzer Otro erudito del Nuevo Testamento, Albert Schweitzer,
argued that Jesus' teaching was an interim ethic for a failed Jewish Messiah. Las enseñanzas de Jesús era una ética interina como un judío fracasado. And fundamentalist Christians think that Jesus' teaching is like a blueprint for the afterlife. It's only something meant to be lived out in heaven. Algunos evangélicos fundamentalistas creen que las enseñanzas de Jesús es un mapa para vivir la vida después. I don't share any of this to toot our Anabaptist horn or to be arrogant. Ahora, no comparto esto como para, como quien dice, estar orgulloso de ser anabautista. I get it. The teachings of Jesus are hard. Entiendo que las enseñanzas de Jesús son difíciles. Many early Anabaptists, in fact, were persecuted to the point of death for living out the teachings of Jesus over and against state power. Muchos de los anabautistas tempranos fueron perseguidos hasta el punto de muerte por haber mostrado la lealtad a Jesús sobre el poder, sobre el gobierno. This is one of the distinctives of a Mennonite view of the Bible. Este es uno de los distintos puntos de vista de los menonitas en la Biblia. We center the teachings of Jesus, Centramos las enseñanzas de Jesús, including the Sermon on the Mount, incluyendo el Sermón del Monte, for envisioning Christian discipleship. para envisionar el discipulado cristiano. Yet the Bible, including the New Testament, is full of difficult and troubling texts. Y aún así la Biblia en el Nuevo Testamento muestra textos que son muy perturbadores y difíciles. Sometimes these texts even leave us scratching our heads as we search for meaning. Y algunos de estos textos nos dejan rascando las cabezas tratando de figurar qué es lo que quiere decir. Other texts leave us profoundly disturbed by their violent, misogynistic, and even dehumanizing characters. Y otros textos nos dejan profundamente perturbados por la violencia y el misogynistic. I lost that one. Patriarchal. Muy patriarcal y personajes deshumanizando. The Bible is not an easy book, La Biblia no es un libro fácil, nor is it easily domesticated to fit into our modern cultural sensibilities. y tampoco se puede domar para que quepa en nuestra cultura sensible de hoy en día. One of the most troubling texts in the New Testament comes from the Gospel of Matthew. Uno de los textos más perturbadores vienen del libro de Mateo en el Nuevo Testamento. When Jesus is confronted by a Canaanite woman Cuando Jesús es confrontado por una mujer cananita, whose daughter is being violently tormented by a demon. cuya hija ha sido violentamente atormentada por un demonio. The text troubles because up to this point in Matthew's gospel, Jesus teaches and demonstrates radical neighborly love, including love toward enemies. Y este versículo es un poco perturbador porque hasta ese momento el Evangelio de Mateo muestra que las enseñanzas de Jesús decían que tenemos que amar de manera radical a nuestros prójimos, incluyendo el amor hacia nuestros enemigos. One would think that when confronted by this Canaanite woman, who was a historic ethnic enemy of Israel, that Jesus would put his money where his mouth is and embrace her in her moment of need. Y uno pensaría que cuando fue confrontada por esta mujer cananita, según la historia étnica, ellos eran enemigos de Israel, que Jesús, como quien dice, pudiera cerrar la boca y abrazar a esta mujer en el momento de necesidad. But Jesus doesn't do that. Pero Jesús no hizo eso. Even after the woman shouts, "Have mercy on me, Lord, son of David," Y aún así cuando ella gritó diciendo, ten misericordia de mí, hijo de David, Jesus gives her the silent treatment, and Matthew tells us that Jesus did not answer her at all. Mateo dice que Jesús la ignoró y ni siquiera le responde a ella. To make matters worse, the disciples rebuke the woman, saying, "Send her away, for she keeps shouting after us." Y para hacerlo, y lo peor de todo, los discípulos también la reprendían a esa mujer diciéndola, mándala fuera de aquí, aléjala de nosotros. Nevertheless, she persists in faith and kneels down before Jesus. Sin embargo, ella es persistente en fe y se arrodilla ante Jesús. And she pleads, "Lord, help me." Y le pide, Señor, ayúdame. In the phrase, "Lord, help me," En esa frase, Señor, ayúdame, we hear the desperation of a mother in distress, oigamos esa desesperación de una mujer, de una madre, the cries of a vulnerable mom willing to risk everything for her daughter. el llanto de una madre que está dispuesta a arriesgar todo
el bienestar de su hija. How will the neighbor and enemy-loving Jesus respond? ¿Cómo es que este Jesús, que era amante de los enemigos, va a responder? Jesus' response to the woman's moment of need not only surprises but shocks. Y la respuesta de Jesús al responder la necesidad de la mujer no nomás es sorprendente, pero también lo deja uno atonados. Instead of embracing her moment of need, En lugar de lidiar con el momento de necesidad, Jesus stays focused on his mission to Israel, reminding the woman of her subordinate place among Gentiles in God's cosmic hierarchy. Jesús se mantiene enfocado en su misión en Israel, recordándole a la mujer en su lugar según la jerarquía de la sociedad. But Jesus takes this thinking even further. Y Jesús toma eso aún más allá. He says, "It is not fair to take the children's food and throw it to the dogs." Dice, no es justo de darle la comida de los niños y tirársela a los perrillos. This passage is one of the most disturbing in the Gospels. Este pasaje es uno de los más perturbadores en los evangelios. What do we do with this hard saying of Jesus? ¿Y qué hacemos con estas palabras duras de Jesús? It implies that Jesus thought of the woman and her Gentile family as subhuman creatures or as dogs. Jesús pensaba que la mujer y su familia eran como criaturas subhumanas o es decir hasta perros. Here it is crucial for us to recognize that Jesus doesn't directly call the woman a dog. Y aquí es muy importante reconocer que Jesús no llamó a la mujer directamente perra, Rather, he implies that all Gentiles are dogs. sino implica de que todos los gentiles son perros. This is a textbook example of what scholars of dehumanization call psychological essentialism. Esto es un ejemplo literal de texto que muchos eruditos llaman a la deshumanización psicológico es esencial. This is the idea that entire ethnic groups can be essentialized with a particular essence or characteristics that make them not only less than human, but subhuman creatures. Que es una idea de que un grupo étnico entero puede ser esencialmente en particular o caracterizado a hacerlos menos de humanos o como subhumanos. We know that from history that bad things happen when people start thinking about other humans as subhuman creatures. Vemos a través de la historia de que cuando que cosas malas suceden cuando hay personas que creen que algún grupo de humanos son subhumanos. In fact, animal slurs often precede direct violence, oppression, and even genocide. Sin embargo, también comparándolos con animales, también siguen con violencia y opresión y aún genocidio. So Germans essentialized Jews' essence as rats in the days and months leading up to the Holocaust. Los alemanes esencialmente llamaban a los judíos ratas en los meses y años que llegó hasta el Holocausto. Hutus essentialized Tutsis' essence as cockroaches in the days and months leading up to genocide. La tribu de los Hutus, esencialmente a los Tutsis, esencialmente le llamaban cucarachos hasta llegarlos a genocidio. More recently, Ethiopian evangelical president Abiy Ahmed called Tigrayans hyenas and weeds in the months leading up to genocide. El evangelista etíope y presidente Abiy Ahmed, especialmente a la gente de Tigres, le llamaba hienas y hierbas en los meses llegar hasta el genocidio. And Zionists essentialized Palestinians as animals in the years leading up to genocide in Gaza. Y los sionistas especialmente llamaban a los palestinos animales hasta llegar al genocidio ahí en Gaza. And in the context of the United States, En el contexto de los Estados Unidos, we're living in a moment of ever-growing fascist politics and violence toward immigrants. y estamos viendo en un momento donde los políticos, donde hay un crecimiento fascista político y violencia hacia los inmigrantes. This is aided and abated by politicians and their followers who animalize immigrants to create the conditions for direct and cultural violence. Y esto lo vemos de los políticos cuando dicen a sus seguidores quien llama a los inmigrantes animales para crear unas condiciones directas y violencias culturales. I'll spare you the details in this sermon, No voy a entrar en detalles en este sermón. but during my sabbatical, Durante mi sabático, I cataloged every time a far-right American politician called an immigrant an animal.
yo anoté cada vez que un político del lado derecho llamaba a un inmigrante animal. And the results were incredibly disturbing. Y los resultados fueron muy perturbadores. According to the Public Religion Research Institute, De acuerdo al Instituto de Investigación Pública Religiosa, this anti-immigrant sentiment is especially present among white Christians. este sentimiento antiinmigrante, especialmente entre los cristianos blancos. In fact, 81% of white adherents of Christian nationalism Más bien el 81% de estos blancos cristianos nacionalistas believe that immigrants are invading our country and replacing our cultural and ethnic backgrounds. creen que los inmigrantes están invadiendo nuestro país y están reemplazando nuestras culturas y etnicidad. As a white follower of Jesus myself, Como un seguidor blanco de Cristo, yo mismo, I find this public polling incredibly disturbing yo veo esta encuesta muy perturbadora and unchristian. y no cristiana. The animalization of our perceived enemies has deadly consequences. Ver a nuestros enemigos como animales trae consecuencias mortales. In fact, scholars of dehumanization suggest that animal metaphors are like pouring gasoline on ethnic enmity. Los eruditos sugieren que deshumanizar a los estas metáforas deshumanizantes de animal es como echarle gasolina a estos grupos étnicos. They have an uncanny ability to hijack our moral inhibitions that hold us back from killing one another. Y esto tiene una habilidad de poder de detener la moral, detener las inhibiciones moral para matar a nuestros enemigos, This nuestros latter, vecinos, perdón. this latter point is worth pausing to reflect on. Y esta última parte es algo que tenemos que reflexionar un poco. By default, it's not easy for humans to kill one another. En sí, por defecto, no es fácil matar a otro humano. As a follower of Jesus and a pastor, I believe that's because we all carry God's image within our bodies. Como un seguidor de Cristo y pastor, yo creo que todos llevamos una imagen de Dios en nuestros cuerpos. Amen? Amén. This point is well illustrated in a 1947 book called Men Against Fire. Este punto está muy bien ilustrado en un libro que fue publicado en 1947, titulado Man Against Fire, El hombre contra el fuego. It's written by a military general named Slam Marshall. Fue escrito por un general militar llamado Slam Marshall. Marshall was a veteran of World War I and a combat historian of World War II. Marshall fue un veterano de la Primera Guerra Mundial y un historiador de combate de la Segunda Guerra Mundial. As an eyewitness of killing in war, Marshall writes this: Como un testigo de haber visto matanzas en guerra, él escribió esto. and I'll go ahead and read the whole quote. Okay. The average and normally healthy individual, the man who can endure the mental and physical stresses of combat, still has such an inner and usually unrealized resistance to killing a fellow human that he or she will not, of their own volition, take life if it is possible to turn away from that responsibility. Now, here's the key part. At the vital point, he or she becomes a conscientious objector, unknowing. Okay, el individuo saludable y normal, un hombre que puede durar con ese estrés físico y mental durante el combate, aún tiene una resistencia interna de no matar a otro humano. Y él no de su propia va a poder matar o voltearse contra esa responsabilidad. Y este es un punto clave donde la persona se vuelve un objetador de conciencia. Marshall's observation of soldiers' God-given inhibition to kill in war illustrates how hard it is for humans to hurt one another. La observación de Marshall como soldado en su inhibición de matar en guerra ilustra lo difícil que es causarle daños a otros. And why dehumanizing a perceived enemy is a necessary precondition for making killing easier. Y por qué deshumanizar a un enemigo es necesario para estar de una manera condicionada previa para poder matar
a alguien más fácil. The danger for us today is to assume that Jesus' use of an animal slur represents the thinking of all Jews of his time toward Gentiles. Hoy en día el uso de suponer que Jesús usaba, los comparaba a otras gentes como animales. El peligro que existe hoy es de pensar de que los judíos es como los judíos enviaban a otras gentes o a los gentiles en aquel entonces. Many scholars and pastors have made this case throughout history, with the consequence of painting Judaism into a corner as an ethnocentric and racist religion over against Christianity's supposedly more inclusive outlook. Muchos de los pastores y eruditos han hecho este caso a través de la historia, con resultados viendo que el judaísmo es una etnocéntrica, racista, patriarca religión sobre los cristianos. Es un punto de vista más incluso. We call this Christian anti-Judaism. Llamamos esto antijudaísmo cristiano. Recent scholarship, however, suggests that we have no evidence that Jews of Jesus' time thought of Gentiles as dogs. Algunos estudios, algunos eruditos, sin embargo, sugieren de que no hay evidencia de que Jesús pensaba de los gentiles como perros. What do we do with Jesus' seeming ethical lapse in judgment? Entonces, ¿qué hacemos con este juicio ético que Jesús hacía? Thankfully, the story doesn't end with Jesus calling Gentiles dogs. Afortunadamente no se termina la historia donde dice que Jesús llama a los gentiles perros. The woman continues to push Jesus on the boundaries of his messianic mission. La mujer continúa tratando con Jesús, empujándolo hacia su misión mesiánica, reminding him that even the dogs eat crumbs from their master's feet. recordándole de que aún los perros comen de las migajas que caen cerca de los pies de sus amos. This saying is troubling, to put it mildly. Este dicho es un poco perturbador, para ponerlo suavemente. It recalls oppressive hierarchies of power. Eso llama a una opresión jerárquica de poder, along with the danger of pitting religious in-groups over and against religious out-groups. y también es poner en contra grupos religiosos internos con los externos. But the woman's response influences Jesus. Pero la respuesta de la mujer hace influencia en Jesús. In fact, this is the only place in the Gospels where Jesus is bested in an argument. Más bien, este es el único lugar en los evangelios donde dicen que a Jesús se puede decir que le ganaron en un argumento. The irony is that Jesus is not bested in an argument by elite scripture scholars, La ironía es que no fue hecho por un erudito de las Escrituras, but rather by a woman and a historic ethnic enemy of Israel. sino fue una mujer que históricamente fue una enemiga étnica The por Canaanite, a los israelitas. the Canaanite woman teaches Israel's Messiah something about inclusion in God's family, and Jesus listens by responding and healing her daughter. La mujer cananea le muestra a Jesús, el Mesías de Israel, algo que debe de incluir en la familia de Dios y escuchar las respuestas. Al escuchar las respuestas, él sanó a su hija. In this way, the woman becomes the hero and the exemplar of the story. En cierta manera, esta mujer es la héroe en esta historia ejemplar. The Canaanite woman in Matthew's gospel gives us permission to confront God incarnate boldly and to ask God boldly on behalf of the vulnerable. En el Evangelio de Mateo muestra a la mujer cananea le da permiso a que podamos encarar a Jesús, a Dios de manera valentía y dándole y pedirle a Dios por los gente más vulnerables. She also gives us permission to confront dehumanizers, También nos da permiso para encarar a los deshumanizadores, to remind the watching world that even outsiders carry God's divine image within their bodies and are of inestimable worth in God's kingdom. y nos recuerda y nos da recordatorio de que al ver al mundo, de que aún los de afuera llevan la divinidad de Dios por esencia y son inestimables, también valorados en la economía del reino de Dios.
In the context of the United States, we are living in an ever-growing moment of fascist politics and violence toward our neighbors. En el contexto de los Estados Unidos, estamos viviendo un momento que sigue creciendo en la política y violencia sobre los inmigrantes. This is a moment where we need to show up and bear witness to the whole life of Jesus. Este es un momento donde tenemos que ser testigos del amor a Jesús. We need to remind our neighbors that we are all created in God's image. Tenemos que recordarle a nuestros vecinos de que somos criados en la imagen de Dios. The Canaanite woman gives us boldness La mujer cananea nos da valentía to confront dehumanizers nonviolently para encarar a los deshumanizadores de una manera no violenta and to remind them that all of humanity is created in God's image. y recordar de que toda la humanidad es criada en la imagen de Dios. You see, all human beings are capable of dehumanizing others, Todo humano es capaz de deshumanizar a otros, including me, incluyéndome a mí mismo. and all dehumanizers can change their minds, Y todo deshumanizador puede cambiar de parecer, including Jesus. incluyendo a Jesús. But as we negotiate this moment of ever-growing fascist politics and Christian nationalism, Mientras estamos negociando en este momento con estos políticos fascistas y nacionalismo cristiano, it is crucial to recognize that dehumanizing the dehumanizer has the opposite effect of dehumanizing oneself. y es importante reconocer que deshumanizar al deshumanizador hace un efecto opuesto al deshumanizarse uno mismo. The Canaanite woman offers us a paradigm for nonviolent resistance. La mujer cananea nos ofrece un paradigma de resistencia no violenta. Instead of retaliating by dehumanizing Jesus, En lugar como quien dice, de contrarrestar de responder a Jesús de una manera deshumanizante, she protests nonviolently, ella hace una protesta no violenta, reminding Israel's Messiah that even ethnic enemies carry God's divine image within them and are worthy of God's love and benefaction. Le recuerda al Mesías de Israel que aún un enemigo étnico lleva la divina esencia de Dios dentro de ellos mismos. May each of us find the courage to imitate the Canaanite woman's faith, Que espero que cada uno de nosotros podamos encontrar el coraje de imitar a la mujer cananea. to La fe. boldly confront God to intervene on behalf of the dehumanized. Y de manera valiente poder decirle a Dios que intervenga por las personas que son deshumanizadas. And may dehumanizers find a paradigm in the boundary crossing Jesus of someone who changes their mind about belonging, ethnic enmity, and the extent of God's love. Y que los deshumanizadores encuentren un paradigma en este cruce con Jesús para que cambie sus mentes en cuanto a la necesidad y el extendido amor de Dios. To close today, I want to ask that you put your hands on your heart Y para cerrar me gustaría pedirles que pongan sus manos sobre sus corazones. and repeat after me Y repitan. in Spanish. Repitan después de mí en español. My life Mi vida and my body y mi cuerpo, and my neighbor's life la vida de mi prójimo, carry God's image. lleva la imagen de Dios. I am of inestimable worth to God, Yo soy inimistable de valor a Dios. and my neighbor's life Y la vida de mi prójimo is of inestimable worth to God. es inimistable de valor a Dios. Amen. Amén.